Pues sí. Oh, por Dios. No, ¿de verdad crees que eso está bien? Comercial, fíjate. Sí, mo. Sí, un comercial. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Vas a marcar. vamos a, como ayer les había dejado pendiente esta parte de acá.
Em, para que nos quede bien, para que nos quede bien claro, digamos, la forma de una organización. La forma de la organización es similar, digamos, a una asociación civil o incluso la pueden comparar con una sociedad anónima. La diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad civil, una asociación civil y una ONG es el giro que tienen cada una de ellas. Por ejemplo, ustedes saben que las empresas, digamos, que tienen nombres comerciales y que son sociedades anónimas, pues tienen fines lucrativos. Las ONGs, organizaciones no Se le va el gubernamentales, audio, Lick. en serio, pero no es mi intención. Eh, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales no tienen fines lucrativos. Vamos a suponer que no, ¿verdad? Hay algunas situaciones que se dan, de hecho, derivado a eso, anomalías, digamos, siempre la corrupción arruinando nuestra legislación. Las ONGs han estado siendo utilizadas para lavar dinero del extranjero. Por ejemplo, como pueden notar, dice que los recursos pueden ser nacionales o internacionales. Entonces, si ustedes, por ejemplo, constituyen una ONG con fines eh, de servicio social, vamos a poner ahí, aquí está la de servicio social. ¿Qué sería un servicio social? ¿Qué tipo de servicio social puede ser, verdad? Bueno, conseguir voluntarios. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes o alguna vez vieron, no sé si serán, eh, tendrán ojo crítico, pero allá andaba una mancha de muchachitos en los semáforos con unas cajitas así que parecían casitas que se llamaba Techo para mi país? Esa es una organización no gubernamental. Eh, ¿Qué servicio social estaban tratando de implementar o estaban implementando? Construirle casas a las personas que no tenían. Entonces ellos lo que hacían era que iban a pedir dinero a los semáforos. Es un simulacro, ¿verdad? Eso es política. Eh, ¿Qué casas pueden construir con una ficha que le dé una persona ahí en el semáforo? Eh, pero digamos, esa es la parte política. Es como la promoción, es como vendo dulces, ¿verdad? Vendo esto. Entonces, atraen la cooperación internacional y entonces con la cooperación internacional sí les deposita $50,000, por ejemplo, a esa cajita. Ya con eso ya pueden hacer, ya pueden rentar una oficina, ya pueden contratar arquitectos, ingenieros, el personal que necesiten y llevar a cabo el giro que tengan. ¿Cuál es? Construir casitas, ¿verdad? Para gente pobre que no tenga, porque eran unas casitas así chiquitillas. Y los voluntarios que estaban ahí eran los que iban a cortar la madera, pegar la madera y así, ¿verdad? Alguien. Otra que seguramente han de haber visto ustedes porque aunque sea por pura casualidad, anduvieron ahí por las calles, uno de unas naricitas rojas que cargaban aquí, cargaban batas, ¿se acuerdan? Servicio social. Entonces, cómo hacían ellos? Hay que hablar las verdades, hay que decir las cosas como son, no solamente la parte técnica, sino también la parte política que lamentablemente, ¿verdad? No debiese ser así, pero así es la gente de corrupta y sucia para hacer las cosas, para arruinar, digamos, el ser, digamos, y el deber ser de las cosas. Entonces, estas personas
del extranjero que depositan en esas ONGs, porque ahorita vamos a ver cómo están estructuradas, resulta que le dicen, bueno, les voy a dar 300,000 euros y hagan ahí, consíganse facturitas ahí de madera, así falsas, o sea, digamos, facturas falsas y y el resto pueden utilizarlo ahí para comprar publicidad para aquel partido, ¿ve? Aquel que está allá. Así funcionan eso. Por eso es que ustedes han visto que hay mucha controversia, digamos, incluso esta ley que es ahorita les coloco aquí el fundamento 02-2023, ha sufrido varias modificaciones, pues porque se mueven ideologías al respecto, o sea, se mueven ideologías alrededor de ello. Y pues una filtración de dinero que termina en campañas políticas partidarias. Y ya eso sí ya se convierte en un problema, porque entonces ustedes y yo queremos cambiar el mundo, que estamos bien, convencidos que nuestro buen actuar estamos como en el imperativo categórico universal, digamos, nosotros queremos que nuestra actitud sea imitada por todos, pero nosotros no queremos ensuciarnos las manos con financiamiento ni del narcotráfico, ni de la cooperación internacional, ni dinero proveniente de negocios sucios que se hacen en el Estado, sino que nosotros lo que queremos es hacer un verdadero país transparente. No tengamos, enfrentándonos con este tipo de personas, no tenemos capacidad de competir, digamos, al hacer política, que ellos tienen mucho dinero. Entonces, para hablar, digamos, de cómo es que ellos funcionan en cuanto a lo económico, porque aquí está claramente que el patrimonio es proveniente de los recursos y las ramas en las que ellos pueden, sus giros en los que ellos pueden desarrollarse es en los culturales, pueden promocionar arte, pueden promocionar talleres de cocina o de pastelería, herrería, cualquier cuestión que sea como educativa, eh, promocionar, digamos, promover el deporte, em, asistencia benéfica. Más o menos esa asistencia benéfica es como esta de Teletón, ¿verdad? Promoción y desarrollo económico y social. Todos dicen que tienen fines de lucro. Ese es el deber ser de la ONG. Ese es el deber ser. Todo lo que les comenté, eso es lo que no debiese hacer para que funcionaran en apoyo hacia la política del Estado. Lo ideal fuera que trabajáramos alineados a la política del Estado. Recuerden que el Estado tiene sus líneas bien delimitadas, muy bien delimitadas. Ahí están en la Constitución, que establece que nos organizamos para el bien común, es decir, para que todos estemos bien, no para que nos estemos reventando el, la cara unos contra otros, ¿verdad? No, es para que todos estemos bien, para que haya seguridad, para que haya salud, para que haya educación y así, para todos, que ya les dije lo del Popol Vuh, que todos vayamos al frente. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Es la ley de organizaciones no gubernamentales, es el decreto 2-2003. ¿Cómo se constituyen? Bueno, es bien sencillo, digamos, con 7 personas que quieran constituirse como una sociedad anónima, pues inician el procedimiento. Se reúnen, claramente que todos tienen que tener DPI, tienen que ser mayores de edad, ¿verdad? Y
digamos, esos 7 serían las asambleas. Ahí se elige la junta, pueden haber extranjeros, eso es fuertísimo, y ellos eligen su junta directiva y la escriben, ¿verdad? La redactan ahí en el acta, en el acta constitutiva. ¿Cuáles son las finalidades? Ser asociación sin fines de lucro y de beneficio social. Por ejemplo, de las que hablábamos ayer era de que podrían representar a esas personas que no tienen recursos y necesitan identificar a un cadáver o que encontraron una osamenta por allá, ¿verdad? Y yo les comenté de unos muchachos que yo conozco que hicieron eso. Promover políticas de desarrollo de carácter social, económico, cultural y de ambiente. ¿De acuerdan que hablamos del ambiente, verdad? Que hay que promover el equilibrio, el equilibrio medioambiental. Tal vez hacer voluntariado para erradicar basureros clandestinos, ¿verdad? Sembrar árboles y esas cosas, ¿verdad? Promover políticas de desarrollo. Acuérdense que la organización no gubernamental viene siendo una especie de auxiliar del, del oficial, ¿verdad? Lo oficial es el Estado y esta otra personita jurídica pequeña que tal vez es de 7 o puede llegar a ser de miles, porque ya vieron que estos muchachitos de hecho para mi país eran bastantes, cada semáforo tenía como a 10 muchachitos. Entonces en toda la ciudad ya se juntaban como unos 1000 voluntarios, pero los líderes, son poquitos, digamos, o sea, los que fundan, digamos, son poquitos, son nomás 7. Entonces, la función, la finalidad de la ONG es ser auxiliar de las políticas del Estado. El Estado necesita apoyo en salud. Una ONG con cooperación internacional puede construir un edificio que atienda al municipio de, de un municipio pobre, muy pobre, Chuarrancho, a ver si serán muy pobres, pero Chinautla, digamos, es un municipio pobre. Ir a construir un edificio allá y que el personal lo pague una organización. ¿Con qué? Con el objeto de que las personas del municipio de Chinautla accedan a la salud allá. Eh, pues también eso, una organización no gubernamental pueda apoyar, por ejemplo, en el tema de asistencia técnica de producción agrícola, sería una ONG con una política auxiliar del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estamos hablando de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería es del Estado, eso es lo oficial, digamos, que está encargado de conducir la política de asesoramiento técnico y de eh, la producción de alimentos. Entonces, una ONG creada con esos mismos giros, con esas mismas funciones, puede apoyar a esta política, nunca enfrentarla, porque hoy eso está pasando mucho, que ahora están como enfrentándose y eso sí es un poco eh, desagradable, porque nosotros no avanzamos un milímetro y ese tipo de conductas lo que hace es que en vez de avanzar como sociedad, encaminarnos hacia el desarrollo económico, eh, político y social, vayamos hacia atrás. Bien, continuemos porque hay más, hay más. ¿Cómo se tiene que hacer y dónde se tiene que hacer? Em, la entidad, les dije yo ayer, les adelanté que el Ministerio de Gobernación tiene una oficina, un departamento que es las representaciones jurídicas
Entonces, allí ustedes en la página descargan un formulario, llenan la solicitud de inscripción, tienen que presentar, como ya dijimos que son 7, ¿verdad? Entonces, los 7 son la asamblea, se ponen ahí, bueno, vos vas a ser el presidente, vos sos el tesorero, vos sos el vocal 1, vos sos el vocal 3, 4, 5. Y ahí está la junta directiva, y todo eso queda plasmado. Recuérdense que en las escrituras también tienen que ir los estatutos del... Pues, ese es el acta constitutiva, de constitución, se van a constituir en una ONG. Todos los documentos que se tengan que registrar, tienen que escribir, se tienen que redactar. Esa clase sí la tienen pendiente porque eso se la van a dar hasta en el cuarto semestre, en el segundo semestre del otro año a ustedes, y cuando ya estén en el 10º. Entonces, todos los documentos que se tengan que inscribir, que se tengan que registrar, todos tienen que ir en escritura pública, papel sellado especial para protocolo. Entonces, de ese tienen que sacar un testimonio. Entonces, ¿traes el testimonio? Una fotocopia de esos documentos. Fotocopia, ya está inscrito allá en el registro general, en el archivo general de protocolos, llevan la copia, adjuntan la cuenta de la organización, pagan 150 arancel, ahí está el banquito a la par, ahí adentro mismo está, pagan la boleta. Los timbres los llevan así afuera, los 2 timbritos de 50 centavos, timbres fiscales del año en que se está inscribiendo. Tienen que poner correo electrónico para que les notifiquen y una fotocopia de todo el expediente. Y empieza el proceso de inscripción. Cuando salga de ahí, ya van a tener su organización no gubernamental inscrita y ya pueden hacer todo lo que hemos venido platicando depende de lo que ustedes coloquen ahí en la escritura, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su giro? Dijimos que podía ser educativo, económico, servicio social, cultural o deportivo, o beneficencia. Vamos, que ustedes pidan dinero para llevarle alimentos a la gente aquella que está allá en Pocotán y en Camotán, allá donde dicen que están los índices más altos de nutrición, ¿verdad? Ustedes pueden hacer eso. Bien, era necesario que nos, nos, nos eh, aclaráramos estos puntos. Ahí les voy a mandar yo una hoja, no sé cómo se hace, ahí se los voy a mandar ahí en el chat, donde están como una especie de manual para irse orientando. Esto puede convertirse en trabajo para ustedes. Cuando ustedes ya no tengan nada que hacer, digamos, y digan, necesito dinero, pero no puedo hacer nada, y ya están como graduados como profesionales, entonces pueden hacer una ONG y pueden hacer algo por el país y pueden accionar. Bueno, ¿por qué se los mencioné? O sea, el otro día leí por ahí que decían que de qué clase de qué era. Fíjense que la razón por las que es necesario aclarar el tema de la ONG y que que lo tengan presente dónde y cómo es porque les dije yo que en el ámbito internacional e incluso en el programa de este curso em, está la ONG como la organización o es el automóvil con el que ustedes se van a Costa Rica a presentar sus casitos. Ustedes no se pueden ir en su carrito así, su carrito que está escrito a su nombre. Tienen que irse en el carro que se llama ONG. En ese auto se tienen que ir. No pueden ir así solitos porque los van a mandar como bola de béisbol de regreso a su casa. Tienen que ir montados en persona jurídica y la ONG es una persona jurídica. Además, ¿se acuerdan que Brandon ayer cuando les estuvo hablando del sistema africano les dijo que se accionaba mediante ONG? Entonces, por eso fue que yo les traje a colación esto hoy y pues, aunque sea poquito,
¿Se mira esa pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a continuar con, con los sistemas, de, em, de protección de derechos humanos, sistemas regionales. Ayer Brando les habló del sistema regional de África. Eh, África tiene su historia, ¿verdad? África es básicamente es una especie de colonia antigua, es un territorio que ha tenido muchas colonias de los europeos. Allí han pasado y repasado estos poderes europeos. Entonces los sistemas han nacido, esos sistemas aparte, porque venimos del sistema universal, ¿verdad? Venimos donde todo el mundo tiene que cumplir las leyes que se han pactado aquí. Algunos se guardan en el sistema universal, pues de acuerdo a la Convención de Viena sobre los tratados, eh, los países tienen la libertad de hacer reservas. Es decir, yo no me voy a inscribir a ese convenio o a un artículo. Se pueden reservar, tienen el derecho, ahí sí lo dice esta legislación. Entonces, unos han aceptado y otros no, pero van teniendo sus repercusiones. Ahora bien, ¿por qué es que si tenemos un sistema universal, por qué empezaron a salir sistemitas regionales? Eso tiene el origen en una antigua doctrina que la van a, de repente tienen un buen docente internacional público y les va a hablar, ¿verdad? Eh, en la doctrina de Monroe. La doctrina de Monroe surge porque esos países europeos, Inglaterra, Rusia, Francia, España, que han tenido colonias en todo el mundo. Se los dije ya desde el Círculo de Fuego, eh, pasando por la India, África, hasta llegar aquí aquí a la, a Dominicana, han tenido colonias. Y las 13 colonias y todo eso. Han tenido colonias. Entonces, cuando Estados Unidos de Norteamérica o las 13 colonias se independizaron, y ya pues empezaron a hacer lo primero en lo que ellos pensaron es despacharse a los, a esos. Pero no era tan fácil porque España tenía acaparado desde Miami, desde Miami, todo el Golfo de México, lo que hoy conocemos como Golfo de México, aquí la curva de Yucatán, hasta Colombia, hasta Venezuela, ¿cómo se llama? Guayana y, y Venezuela. Todo ese espacio lo tenían acaparados ellos. Entonces, pues ellos hicieron su lucha allí y se estacionaron ahí, fueron creciendo como poder. En cuanto fueron pasando los años, los países europeos se continuaban con con este mecanismo de saqueo, digamos, venían a echarse sus vueltas y donde habían descuidos, agarraban lo que no les pertenecía, ¿verdad? Y no les sigue perteneciendo de todas formas. Por ejemplo, no sé si alguna vez vieron esa película del zorro. Ahí más o menos la hacen en un contexto de la realidad de esta frontera mexicana con Estados Unidos.
ese Texas. Fíjense que, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba allí? Que seguramente algunas deudas que se tenían allá en Europa, entre franceses y españoles, hicieron que los, los españoles que tenían este espacio aquí dejaron que los franceses llegaran a México. Y los franceses fueron dueños de México un bonito rato. Y entonces estos señores fundados o pensando ejecutar esa doctrina de Monroe, les ayudaron a los mexicanos a sacar a esos europeos. Caso para la que nos estalló aquí en la cara, a nosotros. Belice. Belice es una colonia británica. ¿Por qué nosotros no hemos podido recuperar Belice? Y no creo que la vayamos a poder recuperar, porque ese es un monstruo. Inglaterra es un monstruo que ni Estados Unidos tiene valor enfrentarlo, y eso que son una potencia mundial. Entonces nosotros no podemos pelear eso, porque literalmente tienen todas las garras incrustadas en nuestro territorio, que es esta pestañita. No solo que esos señores de ahí ni siquiera quieren ser de nosotros, ni quieren ser guatemaltecos. Entonces, digamos, esa parte de ahí, pues, que son británicos, digamos, son colonos, o sea, son esclavos que llevaban los ingleses y después los trajeron y los colocaron ahí para explotar madera y se quedaron viviendo ahí. Bien, otro caso, misma situación, Inglaterra, las Islas Malvinas. Los británicos fueron a pegarle una gran paliza a los argentinos para quitarle las Islas Malvinas. Entonces, vinieron estos sujetos norteamericanos y dijeron, bueno, ya el tiempo de los asaltos ya se quedó fuera. Como tienen la voz un poquito gruesa, ellos, digamos, me refiero a que tienen ya casi el perfil de ellos en cuanto a poder, eh, empezaron a ejercitar esa doctrina de donde sale aquella palabra típica, que esa es apúntenla porque esa es de las importantes, de esas frases que usted nunca deben de olvidar en la vida, como parte de su cultura, de abogados y notarios y de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Esa que dice que América para los americanos. Aquí quería yo colocarles el mapa de América para que me ayuden a difundir esa información, ¿verdad? América es un continente, no es un país. Hay una vez que ponen a una canchita y a una nativa de aquí, de los pueblos originarios, quiché, y dicen, es que ella es americana, dice por la cancha. ¿Y la otra qué? De Júpiter es, ¿verdad? Entonces, porque creen que América es allá, en ese territorio de Norteamérica. Ese es un país, ese es una confederación de estados, pero América es un continente. Entonces, estos señores en la geopolítica dijeron, vamos a hacer una América solo para los americanos. Eso lo hizo Estados Unidos para sacarse entonces a estos paisitos como Belice, como ahorita que están jugando la eliminatoria del Mundial, y están jugando la Copa Oro, han podido notar que hay unas islitas que se llaman las Islas Británicas, no sé qué, que Antigua Barbuda, que no sé, todos esos se tuvieron que independizar, eran colonias de ellos. Hay una que se llama Antilla Francesa. Ese paisito con lo que nos tocó jugar y que le ganamos, Guayana, era francesa, la Guayana francesa. Las Malvinas tuvieron que independizarse. Se tuvo que independizar porque la política de los norteamericanos
era sacarse a la influencia de los colonizadores, o sea, la descolonización. En realidad no se ha descolonizado nada. Vayan a ver si les entienden el español ahí en Belice, o vayan a ver si los quetzales se los agarran ahí, no se los agarran, que ahí es otro, es una extensión de Gran Bretaña, perdón, de Inglaterra. Entonces esa era la idea. Vean. Pues como los estadounidenses hicieron eso de que América para los americanos, bueno, entonces aquellos dos, los tres que están allá en Europa, que son Rusia, Francia e Inglaterra, bueno, entonces también nosotros. ¿Y ellos? Entonces, ¿por qué razón? Porque estos mecanismos, estos sistemas se han convertido en una institución política de sometimiento. Manos a la obra. Bueno, conozcan el mapa de Europa, porque hay unos muchachos que ni eso saben. Perdón, dije aquí todos juntos vamos, ¿verdad? Aquí todos juntos vamos. Esta elección es de primaria, pero es para un niño que cuando yo le pregunté en el examen del viernes pasado, le pregunté que en qué reino se había eh, firmado la Carta Magna, me dijo, en el Reino Unido. Imagínense, no sabe diferenciar entre Gran Bretaña, Reino Unido e Inglaterra. Le voy a regalar, con el permiso de todos los universitarios que van a ser próximamente abogados aquí. Gran Bretaña incluye a Escocia y a Gales. Reino Unido incluye a Irlanda. Y Inglaterra no incluye a ninguno de esos dos países, ni a Irlanda, ni a Escocia, ni a Gales. Es solo Inglaterra, solo el territorio de Inglaterra. No es lo mismo Gran Bretaña ni Reino Unido, tampoco Inglaterra. No confunda eso, muchacho que me contestó Reino Unido. La Carta Magna, hasta yo les dije el municipio donde se había firmado. Entonces, en Europa se, se, se constituyó esa organización igual a la nuestra, ya la vamos a conocer, y estaba compuesta por 47 países. Que no saben por qué ahora ya no tenemos 47 en el sistema de los derechos humanos, de protección de derechos humanos. Porque a los señoritos no les pareció que Rusia atacara a Ucrania. Después de que Ucrania va de matar a los prorrusos allí en Donbass, ¿verdad? Ya no aguantaba, ya no aguantó la fastidiadera al oso y los empezó a atacar. Entonces lo sacaron. Entonces ahora ya no hay 47 países. En el Consejo de Europa ya no hay 47, solo hay 46. Porque recién expulsaron a Rusia. ¿Cuál es el origen de ese sistema? ¿Ya vieron cómo funciona? ¿Ya vieron cómo funciona? Si no se somete a los designios del grupo, le hacen bullying. Vamos a usar las palabras coloquiales de hoy en día, ¿verdad? Estos instrumentos, ellos los utilizan con esta finalidad, de mantener el control. Si no haces lo que nosotros aquí hemos acordado, te expulsamos. Y cabal, así lo hicieron. Hoy sí tenemos el ejemplo, porque hace unos 5 años atrás no hubiéramos podido colocar esto de ejemplo. Ya ven, ¿para qué sirven los sistemas regionales? Entonces, ¿cómo nace? Pues, misma historia. Tristemente, Europa ha sufrido 2 guerras. Bueno, digamos, el mundo entero ha sufrido 2 guerras. Nosotros, pues, a nuestro nivel,
chiquitillo, pero hemos pagado el plato roto de esas guerras. Eh, pero a Europa sí le cayó todo el peso de la bomba encima. Las dos guerras han dejado semidestruida a Europa, porque son ellos los que se enfrentan unos contra otros, ¿verdad? Eh, entonces, esta Convención Europea de Derechos Humanos nace en el 53 y es bien interesante porque yo les quería compartir esto, que fíjense que en esa convención, como son pleitistas los señores, dice que ellos reconocen el derecho de la vida, el derecho a la vida, está protegido por la ley, salvo, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital. O sea, que lo condenen a muerte, ¿verdad? Salvo eso. La muerte no se va a considerar infligida. ¿Cómo traducir la palabra infligida? Porque hay algunos que tal vez no la entienden, no la conocen. Infligir es, no se ha dado, no se ha causado. Cuando en defensa de una persona contra una agresión legítima. Este todavía la tenemos nosotros, aquí en nuestro Código Penal. Nosotros tenemos nuestro legítimo derecho de defensa como una causa que nos pueda llegar a eximir de la responsabilidad penal. Esa es válida, digamos. Pero dice esta, para detener a una persona conforme al derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente. O sea que si se le fugaba, lo podían matar y no había responsabilidad penal, digamos, en esta. Miren, pues, Europa siempre se ha visto, para reprimir, si matan a alguien en una protesta, no hay responsabilidad penal, porque dice, de acuerdo a la ley, una revuelta o una insurrección. Ay, Dios. Ahí hubiera en Francia hay unas manifestaciones violentísimas, violentísimas. Son miles y miles de manifestantes destruyendo todo cuanto encuentran a su paso. Ahí estos los podían agarrar así, así a quemarropa y los podían acabar. Esa es la del 53. Porque después del 53, pues Europa y el mundo en realidad entraron en una secuela de la guerra que se conoce como la Guerra Fría. Entonces, en la Guerra Fría existe la polarización de la política internacional. Entonces, los, la forma más fácil de entenderla es, por ejemplo, de los dos bloques, digamos, de las Alemanias, de la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Esos eran como los dos vagones frontales las cabezas de esas dos maquinarias que se enfrentaban y que enfrentaron al mundo entero. Eh, por ejemplo, en América, ahí un bloque tomó a Cuba, por ejemplo, y teniendo Cuba tan cerca, tenía aquí influencias, ¿verdad? Aquí había gente que estaba en comunicación con ellos y este,
encaminando políticas confrontativas y así el mundo entero. Entonces, habían manifestaciones así que a disolverlas a como se pudiera. Pero, pero, la, con la caída del muro de Berlín, que ya sucede hasta que casi llegando a los 90, toda esa, como que llegó a su final, digamos, su ciclo natural o su ciclo político llegó a su final y ya se como que se mezcló todo y crearon la socialdemocracia como una ruta intermedia en la que puede llevar sus relaciones de forma más diplomática, con más o menos agresividad, e implementaron nuevas modalidades. Entonces a la convención, entonces primero se reinventó porque redactaron la Carta Europea de los Derechos Humanos y a la convención, y a la convención le anexaron los protocolos. Y en uno de los protocolos, esta antigua convención, por ejemplo, uno de sus órganos era una comisión de admisión, por ejemplo, de demandas. Allá son demandas. Eh, la, la nueva implementación, digamos, con la creación de la Carta de los Derechos Humanos, la Carta Europea de los Derechos Humanos, nace una serie de protocolos que deja en desuso muchas disposiciones legales que tenía la convención. Y es muy agradable, digamos, compartir esto con ustedes porque, ¿por qué razón? Porque esto nos dan ideas a nosotros de cómo la sociedad sí puede evolucionar en favor de los demás. A nosotros realmente nos tiene que preocupar, digamos, la violencia, la discriminación, la pobreza, la corrupción. Sí nos tiene que preocupar si nosotros somos los líderes, todos nosotros, o sea, los que escudriñamos el derecho, los que queremos aprender el derecho, ¿para qué lo estamos haciendo? Para ordenar, el derecho es para ordenar la sociedad. Y si nosotros no tenemos esa vocación, por eso le decía yo que uno tiene que tener vocación, porque si no, está en el camino equivocado. Y estas personas, lo agregaron primero la abolición de la pena de muerte en el protocolo número 6. El protocolo es un anexo de la Convención del 53, en la que se acuerda que dijimos que no había responsabilidad penal o incluso justificaban la pena de muerte. Aquí ya no, aquí ya no. Abolición de la pena de muerte, queda abolida la pena de muerte. Nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutado. Vaya pues, se acabaron las muertes. Pues es decir, ningún país, así le caiga mal un cuate ahí, no puede matarlo. Tiene que respetar esto. Porque si no, ¿qué le pasa? Si no, ¿qué le pasa? Le pasa a las de Rusia, miren, lo echaron. Lo echaron por la puerta y se entró por la ventana, porque ellos siguen siendo los meros bravos del poder internacional. Porque recuérdense que está en el Consejo de Seguridad de la ONU. Que me saquen de aquí, dirán ellos. Es como que sacaran a Estados Unidos. Están en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, eh, este protocolo deja anulada la pena de muerte, ¿verdad? Entonces es progresivo. Pero me llamó mucho que dentro del catálogo, de todo el catálogo que tienen ellos de convenios que han ratificado, eh, que han discutido y que han aprobado, se encuentre esto, mire. Este es
Esta es una cosa genial, súper genial, porque ahora se dan cuenta que mucha gente irresponsable, ahora que ha evolucionado tanto el tema de la informática y de la comunicación eh, vía, vía redes sociales, en lo único que aquí en Guatemala se ha podido avanzar, pero no es por gracia de ustedes ni de mi persona, sino es porque, pues, naturalmente que ellos tienen muchos intereses y, y ni nos contratan a nosotros para ser sus asesores porque dirán, ay, no, estos solo política saben hacer. El sector privado en ciberdelincuencia solicitó al Congreso de la República hiciera una reforma al Código Penal en donde se penalizara el pánico financiero. ¿Y cuál es la, cuál es el tipo penal? ¿Cuál es la descripción de la conducta de pánico financiero? Es el banco fulano tal no tiene dinero, se quedó sin fondos. Miren, es pánico financiero, porque si yo tengo 250,000, 500,000 o 5 millones en el banco, y digo, ese sí no tiene solidez financiera. Me empieza a entrar el pánico, digo, ay, no voy a perder entonces mis 5 millones, lo voy a ir a sacar. Y entonces sí genera una inestabilidad, porque entonces la gente va y saca el dinero del banco y de verdad le genera un desastre al banco, porque ahí sí entra en una desfinanciación. Y entonces vinieron estos señores y dijeron, ¿sabe qué? Sancionemos ese delito. Pero ellos perdón la expresión, dicen coloquialmente, se lo fumaron así, pero rapidito, porque dijeron, eso sí nos afecta. Pero miren estos amigos, lo aplican para protección de derechos humanos. El deber ser, ¿verdad? Firmaron lo siguiente: cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito el derecho en su derecho interno. Es decir, que nuestro Código Penal debería tener muchos ciberdelitos. Les voy a comentar el otro. Cuando se cometa en forma deliberada e ilegítima la introducción, alteración, forzada o supresión de toda la información de datos informáticos que dieron lugar datos no auténticos, perfiles falsos, ¿verdad? Perfiles falsos que empiezan a hablar mal a hablar mentiras, a subir falsedades y denigran a una persona. Eso no está tipificado aquí. Datos no auténticos, con la intención de que sean tenidos en cuenta o utilizados efectos legales. Por ejemplo, cuando quieren denigrar a un candidato, lo empiezan a decir, sí, es que este tiene un amante, que no sé qué, como que si eso es importante hay que ver los proyectos, hay que tener todo un recorrido, todo un antecedente de una persona para... Entonces, estas personas, bueno, y entonces producto de eso, las personas ya no participan. ¿Verdad? Tiene un efecto legal, pues, porque él va, va a sufrir un procedimiento legal para poder ser candidato. Entonces, sí tiene efectos legales. Bien, aquí hay uno que me gustó. La ciberdelincuencia relativo a la penalización de los actos de índole racista. Oiga bien, perfiles falsos, que como no tenemos la identidad de quién es quien lo publica, actúa en el anonimato. Y dice lo siguiente: es que el quiché es de unos, ya oyeron tal vez, ¿verdad? Ahí andaba rolando ahí para todos. Diciendo, o sea, digamos, haciendo de menos a la gente, porque dice que son de allá, del quiché. Racismo, delito, pero como lo hacen en las redes y no tenemos
El tipo penal que tenemos nosotros no encuadra en eso porque se hace en las redes. Las personas no pueden denunciar porque no va a encuadrar con ninguna conducta de las que hasta hoy en día no tenemos prohibidas nosotros o tenemos prohibidas. Y xenofobia. Para los que no saben qué es la xenofobia, es odio hacia otro paisano, hacia otro pariente moreno de allá de Honduras, de allá de Costa Rica. Es que esos argentinos son unos... Odio a los otros países, odio a los habitantes de otros países. Por ejemplo, hoy andan ahí un montón de venezolanos en las calles pidiendo dinero. Esos van a llegar a Estados Unidos a pedir dinero también. O sea, llegan a Estados Unidos pidiendo dinero, así. Entonces, que usen las redes para crear una campaña en contra de esas personas y difundir el odio en contra de esas personas. Y que, bueno, ya ve cómo es la gente, ¿verdad? Y de repente los matan, ¿verdad? Porque como hay gente que es algo... Entonces agregan eso. Y esta es bien interesante, la de la pornografía infantil, porque en Guatemala, creo que es el 182, es un convenio que se firmó, que se ratificó, pero no se ratificó en estas instituciones, sino en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y sabe por qué se modificó? Artículo 90 ter, creo que es, se modificó, porque en el convenio se establece como, digamos, se motiva a las partes contratantes, por favor, en lo que sea posible, señores, legislemos para penalizar la explotación infantil, porque el convenio se llama Peores Formas de Trabajo Infantil. Y resulta que mire, la mente humana, o sea, hay gente que de verdad sí está bien mal del cerebro. Utilizan a los niños para producir pornografía infantil. Entonces, si ustedes van al artículo 90 ter del Código Penal guatemalteco, ya se encuentra adicionado la difusión como delito, la difusión por las vías cibernéticas, digamos, por las redes o los medios electrónicos, contenido sexual con menores de edad. Así que ahora, hoy día, avísenle a todos los conocidos que tengan que nunca se van a poner a hacer eso. Si ustedes descargan un video que contenga pornografía infantil, pero en segundos le cae el FBI, no se me olvida, la DEA, le cae medio mundo, rodean su casa, porque ellos ahora con esto tienen un sistema de control internacional. La verdad es que yo no soy ingeniero de sistemas, no le puedo decir cómo funciona realmente su sistema, pero como tienen el contenido registrado de plano, que anda ahí en la dark web, y donde presiona descargar el torrent, desaparece la alerta y inmediatamente llaman al país de donde se ubica, lo ubican a través del IP, llega la policía a su casa, producto de esto. Bueno, hay más legislación, ¿verdad? Por ejemplo, delitos contra trata de personas, porque también está. Imagínense, por la vía laboral a nosotros nos está entrando legislación que nos debiese entrar por esta vía, la vía de los derechos humanos en el ámbito internacional. Por suerte, pues, a pesar de que la OIT respalda a los sindicatos, digamos, hay legislación que está entrando a nosotros, a nuestro ordenamiento jurídico, que protege los derechos
de los niños en este caso, que enfermo mental estaría reproduciendo eh, o peor aún haciendo pornografía con niños, pues. Y resultó que se ha encontrado, digamos, que hay gente que se dedica a eso como negocio. Entonces, el convenio se llama Peores Formas eh, de Trabajo Infantil y resulta una que esas, ¿verdad? Como ya vio, hay tantas cosas. Les comentaba de aquel señor que era diputado al Congreso que robaba niños y les quitaba los órganos y los vendía. Ah, ¿qué clase de gente es esa? Puede, uno no, a veces no se logra a explicar cómo es que pueden existir esa clase de personas, pero pues, existen. Y estas, por suerte, vemos, en el caso de la, del sistema regional europeo, muy moderno porque los sistemas, eh, eh, digamos, la proliferación cibernética es relativamente moderna. No es, hoy cualquier persona tiene un dispositivo móvil. Cualquier persona no tiene dinero para tortillas, pero sí tiene teléfono. Un teléfono iPhone 15 Max Pro, ¿verdad? No sé si esa es la última versión, pero tecnología de primera. Y, y no tener legislado, digamos, algo tan importante como esto y saber cuánto tiempo nos va a llevar. Lo que sí es que por lo menos, al menos a nosotros, si ya nos llegó por otra vía, por la vía del derecho laboral, ya nos llegó esta regulación y no estamos a la altura de estos señores, pero vamos dando pasos. ¿Qué hacer aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, derecho a la integridad de la persona. Mira, avance tecnológico. Ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Avances tecnológicos. Em, tiene prohibida la clonación de personas, como allá son muy avanzados tecnológicamente, entonces no se permite clonar personas, ni tampoco se permite hacer prácticas eugenésicas. Eso es decir, que haya una alteración en este ojo. Como no me gusta que esté café, lo vamos a poner verde. Esa es una práctica médica de eugenésica. Alteración, así como alteran la semilla, ¿verdad? La programan, así como así, está prohibido por la tecnología medicinal hacer este tipo de prácticas. Bueno, ahí están otras modernas. Forma de actuar. Lo que tenían que saber de acá es que el protocolo número 11 eliminó la comisión. Ya no se necesita una ONG. Sí puede ir ahí sí puede ir a pie, puede ir en carro, puede ir en moto, como quiera usted. Si un país le violentó los derechos, si en un país le hicieron esa eugenesis, lo quisieron modificar, le quisieron poner, vamos a hacer que ya no salga el pelo negro, le vamos a hacer que el pelo le salga verde. Te puede denunciar a ese país. Y usted lo puede hacer personalmente. No es necesario que una comisión le apruebe su demanda, como es el caso en materia laboral, por ejemplo. Hay juzgados de admisión de demandas, por ejemplo. Usted no, en la materia laboral uno no presenta el caso directamente al juzgado, sino que hay un juzgado de admisión de demanda primero. Ese es el trabajo que hacía la comisión. Pero ahora, en la implementación del protocolo número 11, ya no es necesario. Se va directamente al tribunal y pues ellos hasta tienen formulario ahí para decir, bueno, aquí haga su exposición de motivos, fundamenteme el derecho, fundamenteme
o ampárese en cuál es el derecho que dice que le violentó esto. Pues fíjese que ese señor me quiso poner el pelo azul y yo no quiero que yo quiero quiero seguir teniendo un pelo negro y eso a la fuerza me agarraron. Como me dijeron que yo era negro, entonces me pusieron aquí para que yo me volviera igual que ellos. Entonces, puede demandar uno personalmente, no tiene que. Y entonces digo, sí, es el tratado que él dice y el acuerdo que él dice. Entonces sí, al lugar, véngase, vamos a llevar y llaman al jefe de Estado. Mándame quien tenga que deducir la responsabilidad sobre este caso. Y así es. Entonces, chicos, ese sería más o menos el sistema europeo a grosso modo. Nos miramos el día de mañana, ya que se nos fue la hora. Creo que se durmieron, ¿verdad? Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Nos Gracias, tenía entretenidos, Lick. licenciado, no nos Gracias, estábamos Lick. durmiendo. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz